Hola, queridos estudiantes del grado 11 de ITAF. Bueno, como podrán saber, ustedes van a enfrentar lo que es el examen Saber 11 y uno de las áreas que se va a evaluar ahí es el área de inglés. Por lo tanto, tenemos que conocer cuál es la naturaleza del examen de inglés, ¿no? El examen de inglés está dividido en 7 tipos de preguntas, ¿no? Por lo cual ustedes deben entender que en cada tipo se evalúa para ustedes no perder el tiempo eh, en las lecturas, en algunas palabras. Entonces les voy a dar algunos tips para entender cada uno de los tipos de, de preguntas, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces tenemos 7 tipos de preguntas. Entonces está la tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6 y tipo 7. Entonces la tipo uno, tipo 2 y tipo 3, digamos que es lo más fácil que hay, que prácticamente es vocabulario. O sea, si ustedes tienen algo de vocabulario, muy fácilmente las van a poder sacar, ¿no? La tipo uno hay 5 avisos, o sea, 5 representaciones, puede ser algún signo con alguna palabra y 3 opciones, ¿sí? Es algo muy fácil de realizar. La tipo 2 hay 5 descripciones, ¿no? 5 enunciados, pero con una lista de 8 palabras, ¿sí? Entonces, 3 de esas palabras no va a corresponder a las 5 enunciados que hay antes, ¿no? Entonces ahí también hay que saber mucho de vocabulario o de lo que el enunciado dice, ¿no? Entonces para hacer algún tipo de sinonimia, en este caso. Tenemos la tipo 3. En esta encontraremos que hay conversaciones, ¿sí? Entonces hay algún enunciado o alguna pregunta y hay 3 opciones de la respuesta, ¿no? Entonces, acuérdense, es como un tipo de conversacional. Entonces, alguien pregunta algo o alguien dice algo y entonces obtiene su respuesta. Entonces, la respuesta tiene que ser muy coherente con lo que dice el enunciado, que puede ser una afirmación o incluso una pregunta o incluso una afirmación, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que entender muy bien. Ahí se complica un poquito la cosa, pero no es algo muy difícil. Entonces, lo que es la tipo uno, tipo 2 y tipo 3, en esa ustedes no se pueden demorar mucho porque es lo más fácil del examen. No digamos que es súper fácil, pero sí es lo menos difícil que van a encontrar en el examen, ¿ok? Bueno, ahora tenemos la tipo 4. Entonces, en la tipo 4 ya vamos a encontrar gaps o vacíos en un texto, ¿sí? Que ustedes van a tener que llenar y en cada vacío que ustedes van a tener que llenar o cada espacio que ustedes van a tener que llenar, hay 3 opciones, ¿sí? Entonces aquí lo que ustedes tienen que saber o tener en cuenta es gramática, ¿sí? Aquí lo fundamental es gramática, saber qué hay antes y qué hay después de ese espacio vacío para poder seleccionar alguna de las 3 opciones están abajo, ¿sí? Bueno, también tenemos la tipo 5. Bueno, aquí la tipo 5 ya es comprensión lectora, o sea, del tipo 5 hasta el tipo 7 es comprensión lectora, ya es texto común y corriente, ¿sí? Entonces, para esta tipo 5, pues encontrará algún tipo de texto y con algunas preguntas acerca del texto. En lo que es tipo 5, tipo 6 y tipo 7, ustedes van a tener que emplear algunas técnicas de lectura rápida en inglés que se llaman skimming y scanning, ¿sí? Bueno, skimming básicamente se llama barrido, ¿no? O sea, que ustedes miren, por ejemplo, en el primer párrafo, leer la primera línea de cada uno de los párrafos y entender la idea global de lo que se entiende por el texto, ¿no? O sea, obtener la idea global. A veces la pueden obtener del título, de algún subtítulo, de algún dibujo. Desde eso se podría obtener, ¿no? Bueno, la pregunta número tipo 5 también es una comprensión de lectora, ¿no? Igual que diga la tipo 6, igual que la tipo 5. Bueno, la tipo 7 es muy parecida a la tipo 4, ¿sí? Que va a haber, hay una lectura, pero va a haber espacios, ¿sí? En esos espacios, ustedes no van a tener que leerse la totalidad
de la lectura que ustedes tengan ahí, ¿no? En esos espacios ustedes tienen que mirar qué hay antes y qué hay después de ese espacio, ¿sí? Para poder saber si de pronto las opciones que le da es un verbo que se puede colocar ahí, es un adverbio, es un artículo. Ustedes ahí tendrían que saber lo que es tipo 4 y tipo 5, tipo 4 y tipo 7 que diga. Ustedes tienen que saber mucho es que es gramática. La tipo 5 y tipo 6 es comprensión lectora. Ahí que ya es algo un poquito más profundo, o sea, entender qué es lo que está diciendo en el texto. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver la tipo uno. Vamos a ver a profundidad. ¿Ok? Bueno, en la tipo uno, como ya les venía diciendo, hay un enunciado, o no digamos que un enunciado, hay un, sí, digamos, bueno, un enunciado con algún tipo de signo o alguna palabra y tres opciones. Entonces, por ejemplo, la primera dice no walking on grass. Ajá. Entonces, hay un signo de prohibido, una persona caminando, ¿sí? Entonces, ahí dice no, on grass, sobre el pasto. ¿Listo? Entonces hay tres opciones. Entonces, ¿dónde podría pasar eso? ¿En un jardín, en una escuela, en una librería? Obviamente sería en un jardín, o sea, no caminar sobre el paso, en un jardín. ¿Listo? Bueno, en la segunda tenemos no smoking, no mobile phones, ¿ok? No fumar y no están permitidos teléfonos móviles, ¿sí? ¿En dónde creen que podría estar este enunciado, esta como, sí, como esa propaganda? ¿En un laboratorio de química, en una industria de dulces, en una estación de gas? Exactamente. Sería en una estación de gas. ¿Listo? Bueno, ahora el tercer enunciado. El tercer enunciado dice, no person under 20 years of age allowed. O sea, personas por debajo de 21 años no estarán permitidas. ¿Sí? Prácticamente es lo que dice ahí. Entonces, ¿dónde creen que estaría este anuncio? En la opción A, en eh, en un bar, en un centro de lavandería o en un cuarto de lavandería o en una librería. Bueno, exactamente, bueno, ahí ya lo vimos, ¿no? Incluso si ustedes no leyeran la totalidad del enunciado, por ejemplo, ese no, 21 años permitió, ahí ustedes ya saben qué podría ser, ¿no? Entonces ahí sería la A en un pub o eh, en un, en un bar, ¿ok? Listo. Bueno, ahora el último. Entonces aquí dice, please for your security don't use your cell phone. Entonces ahí ustedes incluso sin leer lo que hay abajo ven que hay una prohibición de usar un teléfono móvil, ¿sí? Un celular. Listo. ¿En dónde creen que ocurriría esto? ¿En un banco, en un club nocturno o en una casa? Obviamente en un banco. ¿Listo? Entonces, este es el primer tipo de preguntas que ustedes se van a encontrar en el examen, ¿sí? Eh, es algo realmente fácil. O sea, aquí ustedes no se pueden demorar mayor cosa. Menos de 3 minutos podrían hacerlo, ¿ok? Acuérdense que ustedes en el examen están es contra el tiempo, ¿ok? Ahora vamos con la pregunta número tipo 2. Tipo 2, como ya veníamos hablando, hay 5 enunciados con 8 palabras. Entonces aquí están midiendo es su vocabulario, básicamente, y el entendimiento de algún tipo de estructura para una frase. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en la 6 dice, you can pour water in it. Entonces aquí dice, verter, con que ustedes no digan you can, no, aquí dice water, agua. ¿Listo? Pour water, verter agua. ¿En dónde? Entonces aquí dice A, B, C. ¿En cuál de estas creen que lo colocarían? Obviamente en la C, donde dice glass, en un vaso, ¿sí? Verter agua en un vaso, sin necesidad de haber leído toda la oración, ¿sí? Bueno, entonces aquí en la 7, entonces ustedes dicen, sin necesidad de entender lo que dice toda la total, entonces dice buy, es un verbo que ya lo hemos trabajado en clase, que significa comprar.
Entonces, buy medicine. ¿En dónde se compra medicina? Entonces, buscamos la palabra aquí. Entonces, sería drugstore. ¿Ok? Y ya está. Bueno, en la otra. Entonces dice, this is another way to say angry. Entonces, para decir angry, o sea, enojado, bravo. Bueno, aquí, sin necesidad de haber leído la totalidad de la oración, entonces aquí donde dice to say angry, para decir enojado o bravo, ¿cuál podría ser el sinónimo, la sinonimia o el sinónimo aquí? Ajá, exactamente, la número, la letra A, mad, que significa loco, enojado, desquiciado, enojado. Esa es la que sería como el sinónimo de angry, ¿ok? Listo. Entonces ahora la 9 dice, mire, sin necesidad de leer toda la oración. Entonces, nomás desde aquí, you used to call. Tú lo usas para llamar. ¿Qué creen que sería? B, telephone. ¿Ok? Ajá. Así ustedes pueden sacar fácilmente, incluso con una sola palabra, por sinonimia, eh, eh, la, la respuesta, ¿no? Entonces, la última. Entonces, aquí, bueno, aquí está un poquito más complicada. Tendrían que, en realidad, pues de pronto no mirar simplemente las palabras, sino como tratar de traducirla, ¿no? Entonces aquí diría, this is what runs through your veins. Esto es lo que corre a través de tus venas. Entonces, ¿cuál de estas sería? Ajá, exactamente. The H, blood. Ajá, sangre, blood. ¿Ok? Bueno, así es la manera de que ustedes puedan no demorarse y sacar estos 5 enunciados con las 8 palabras. Ese es el tipo 2, la pregunta tipo 2. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la tipo. Entonces tenemos la tipo 3 que es conversacional. Es una conversación. Alguien dice algo y alguien va a responder algo. Pero ese responder son 3 opciones. Pero entonces esas 3 opciones hay que escoger la más coherente con lo que se dijo antes. Entonces aquí dice, if someone says, I had such a fun time on vacation last week. Bueno, yo tuve un momento muy divertido en las vacaciones la anterior semana. ¿Listo? Es lo que hice aquí en la figurita. Alguien dijo esto. ¿Listo? Entonces, you could say, tú podrías decir, bueno, entonces aquí hay 3 opciones. Where did you go on vacation? ¿Dónde fuiste a las vacaciones? I didn't go on vacation. Yo no fui a las vacaciones. Y la tercera sería hello. Entonces hay que encontrar cuál es la más coherente con el primer enunciado. En este caso sería la primera. Where did you go on vacation? ¿A dónde fuiste a vacaciones? Porque está hablando de vacaciones en el primer enunciado, ¿no? Listo. Entonces, la número 11. Vamos a ver qué dice. I have a terrible headache. Uh-huh. Entonces, aquí sí es necesario tratar de entender qué es lo que dice la totalidad de la oración, ¿no? No es simplemente una palabra, aunque incluso con una palabra uno de pronto la podría sacar, pero es mejor mirar la totalidad de la oración, ¿sí? Tratar de traducir la totalidad de la oración, que igual son muy cortas, ¿sí? Para poder sacar cuál es la posible respuesta en cada uno de ellos, ¿listo? Entonces dice, I have a terrible headache, ¿ok? Yo tengo un terrible dolor de cabeza, ¿listo? Entonces la primera opción dice, that's okay, está bien. La B dice, wash your head every day, lava tu cabeza todos los días. Y la tercera dice, you should take a painkiller. Tú deberías tomar un tranquilizante o sí, una píldora, algo que te quite el dolor. ¿Sí? Obviamente va a ser la C. ¿Listo? Bueno, entonces en la segunda ya vemos que es una pregunta. ¿Sí? En la 12 vemos que la pregunta dice, ¿Are you married? Ajá. ¿Estás casado? Ujú. Entonces la A dice, yes, they are married. Sí, ellos están casados. No hay coherencia ahí. Te están preguntando a ti, no si ellos están casados. ¿Listo? La B dice, no, soy soltero. Listo. Ujú. Y la C dice, eh, casado o soltero, está bien. Ujú. Bueno, ahí se comió, bueno, me comí una letrica, ¿no? Single, le falta la N, ahí. Listo. Entonces, ¿cuál es la coherente ahí? La coherente es la B, no, estoy soltero. O sea, están preguntando, ¿estás casado? Y dice, no, estoy soltero. ¿Listo? Bueno, la 13 dice, who are you?
¿quién eres tú? Entonces la A dice, the new teacher, el nuevo profesor. En la B dice, fine, thanks, and you. Bien, gracias, ¿y tú? Ujú. Bueno, y la C dice, at the supermarket, en el supermercado. Entonces, la única que es coherente ahí, al primer enunciado de quién eres tú, es la primera. A, the new teacher. Ajá. El nuevo profesor. Ujú. Ok, bueno, ahora la 14 dice, I need a room for tonight. Bueno, necesito un cuarto para esta noche. Entonces la A dice single o double. Ajá. Entonces dice solo o doble. Ujú. La B dice mañana. Y la C dice no, gracias. ¿Listo? Entonces la única coherente ahí es la A. Eh, sola o doble. ¿Sí? Necesito un cuarto para esa noche. Entonces la persona le pregunta, ¿sola o doble? ¿Ok? Bueno, entonces esa es la manera, acuérdense, para la tipo 3 hay un enunciado donde es necesario que ustedes entiendan qué es lo que quiso decir la primera parte, entonces encontrar la coherencia en alguno de los tres, ¿ok? Bueno, ahora vamos con la 4 donde ya se supone que hay, eh, se supone que aquí ya se necesita algo de comprensión lectora, ¿listo? Pero en lo que es la tipo 4 y la tipo 7, o sea, la última, ustedes no van a tener que leerse la totalidad de la lectura que le proponen ahí, por ejemplo, de los griegos y la cultura romana. ¿Listo? No. Ustedes simplemente van a ver el espacio y van a ver qué hay antes y qué hay después. ¿Listo? Donde, bueno, aquí simplemente con leer cultura griega y romana. ¿Listo? O sea, el título me dice que esto se va a tratar sobre los griegos y los romanos. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, en la 11 entonces, la 11 eh, bueno, aquí en la 11 hay que mirar qué hay antes y qué hay después de este espacio. ¿Listo? Entonces dice, la cultura griega junto a la romana, espacio, fascinó a los humanos por siglos. ¿Listo? Listo. Entonces me da tres opciones. Entonces dice have, having o had. ¿Listo? Entonces aquí yo ya puedo descartar a una. ¿Cuál? Having, la B. Porque no hay ningún verbo to be o no hay ninguna preposición para agregarle ing, ¿sí? Aquí, toda esta, the Greek culture together with the Romans one, es un sujeto, ¿sí? Que está hablando de los griegos y los romanos, ¿sí? Listo. Entonces, aquí tengo que averiguar si es presente perfecto o pasado perfecto. Entonces dice, ha fascinado a los humanos por siglos, ¿listo? Ha fascinado. Pero entonces aquí estamos hablando de presente perfecto porque aún sigue fascinando a los humanos. ¿Listo? No podríamos decir había fascinado a los seres humanos. No. Ha fascinado. Había ya significa que, o sea, que fascinó y ya no volvió a fascinar. Aún sigue fascinando, ¿no? Entonces ahí la más coherente y la que se debe colocar ahí es la have. Entonces, the Greek culture together with the Roman one have fascinated humans for centuries. ¿Listo? Entonces ahí sería la A. ¿Listo? Bueno, ahora miramos a la 12. Entonces, el espacio en la 12. ¿Qué hay antes y qué hay después? Entonces, antes dice people, o sea, la gente hoy. Y después de ese hay un verbo que dice sabe o conoce las diferencias. Entonces, hay una palabra y hay un verbo después, ¿listo? Pero entonces aquí el 12 me está pidiendo es una negación. Entonces vemos que la lectura está en pasado, ¿no? O en presente perfecto. Pero ahí hay un engaño. O sea, podríamos decir, no, ahí esa es la C, didn't, porque tiene que estar en pasado. ¿Listo? Entonces tenemos que mirar. Entonces dice, mucha gente hoy no conoció las diferencias entre los griegos y los romanos. No, no conoce, ¿sí? O sea, ahí ya tendría que ser en presente. Entonces, didn't, descartado. ¿Listo? Entonces tendríamos que mirar entre doesn't y done. ¿Listo? Entonces, cuando está hablando many people, mucha gente, entonces ya no estamos hablando de tercera persona, sino de varios, de bastante gente. No podría ser doesn't, que sería para terceras personas, para he, she, it. ¿Listo? Entonces sería done. Entonces sería some many people done.
Mucha gente no conoce la diferencia entre los griegos y los romanos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar a la 13. Como yo les dije, no hay necesidad de leer la totalidad del, del texto, ¿sí? Es simplemente mirar qué hay antes y qué hay después del gap o del espacio. ¿Listo? Bueno, entonces en la 13. Entonces dice que hay antes. Entonces aquí very different, hay un adverbio, ¿no? Entonces dice, lo, bueno, los dos son muy diferentes al otro. ¿Listo? Entonces veamos las opciones que hay aquí. Entonces son muy diferentes among, again, from. Bueno, entonces son muy diferentes. A ver, among, against. Bueno, against hay que descartarla. Entonces, against significa en contra. ¿Listo? Entonces, los dos son muy diferentes en contra del otro. No, no puede ser. Entonces, from, desde, no, no puede ser. Es among, entre. Ajá. Entonces, los dos son muy diferentes entre el uno y el otro. ¿Sí? Son muy diferentes el uno y el otro. ¿Listo? Among, entre. Bueno, entonces aquí ya están pidiendo el vocabulario, entender. Entonces, por ejemplo, aquí me ponen varias preposiciones. Among, que significa entre, sí, entre varios, ¿no? Porque está between, que es entre dos elementos. Among es entre varios. Y aquí está hablando de there are two different. No está hablando de dos, sino de mucha extensión, o sea, de mucha gente, entre los romanos y los griegos, muchísima gente, ¿listo? Bueno, entonces aquí, entre las opciones, es among, ¿ok? Bueno, ahora vamos con la 14. Entonces, la 14 vemos que no hay nada atrás, pero sí hay adelante, que es los griegos y los romanos. Ahora veamos qué es lo que está la 14. Entonces, también es conocer vocabulario. Either, but, each. Bueno, either es una negación, ¿sí? Que puede ser ninguno, ¿ok? But significa ambos. Each, cada, ¿sí? Entonces aquí cada griego y romano fueron grandes arquitectos. No, ambos. Ahí sería la B. Ambos, griegos y romanos, fueron grandes arquitectos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a la 15. Entonces la 15 dice, los griegos solían. Entonces hay que mirar qué hay antes de la 15. Entonces aquí dice, los griegos solían tú. Cuando está el tú, eso significa que hay un verbo aquí al frente y ese verbo no puede tener ing, ¿sí? Entonces los griegos solían más, bueno, aquí dice more, más. Veamos a ver la 15 que dice. Los griegos solían, mmm, bueno, solían preocuparse más acerca de la forma que de la función. ¿Listo? Entonces, como les dije, está used to. Este to no permite el ing. Entonces, la C de una se descartaría. Entonces, quería worry y worries. Y acuérdense que worries es para... esta palabra no existe porque no es un verbo. Los verbos son los que se conjugan y se le agregaría is, ¿sí? Uh-huh. Entonces sería la A, worry. Uh-huh. The Greeks used to worry more about the shape and function. Los griegos solían preocuparse más acerca de la forma que de la función. ¿Listo? Bueno, ahora la 16. Entonces la 16 tenemos antes del espacio they, un sujeto. ¿Listo? Y después de él un complemento común y corriente, the most important thing. Ellos, la cosa más importante. Listo. Entonces ahora tenemos que ver las opciones. 16. Believe, believes, believe. Entonces, believe, creyeron, pasado. Believes, esta de una se descarta porque no es presente simple. Si fuera presente simple tendría que, en vez de estar they, tendría que estar he, she o it. ¿Listo? Y believe. Entonces, ellos creen, no, se está hablando de algo que pasó antes. Entonces, ellos creyeron. Entonces, este es un verbo regular, se le agrega ed, ¿listo? Entonces sería la A. They believed the most important thing was making beautiful buildings. Okay. Ellos creyeron que la cosa más importante era crear edificios hermosos, ¿listo? Bueno, ahora la 17. Entonces, la 17 es una continuación y tiene una coma antes, ¿no? Entonces veamos a ver qué podría ser. Entonces la 17.
Bueno, entonces aquí también ya es interpretación, o sea, saber qué palabra se acomoda más a este espacio, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué significa cada una de estas tres. Entonces, almost es casi, however significa sin embargo, indeed, de hecho, ¿listo? Entonces, lo más importante, bueno, ellos creían que la cosa más importante era crear edificios hermosos. Entonces, casi tendría que volar de ahí. Sin embargo, los romanos eran ingenieros, eran unos ingenieros perfectos. Sin embargo, y de hecho, entonces ahí quedaría sin embargo y, o sea, la B y la C, however o indeed. Ahí tienen que mirar bien qué palabra se adaptaría ahí. Ahí sería indeed. De hecho, uh-huh, los romanos eran unos ingenieros perfectos. ¿Listo? Bueno, ahora sigue la 18. Entonces vemos que está for, que es un adverbio, ¿sí? Y después street. Entonces tenemos que mirar qué podría ser ahí. Bueno, los romanos eran unos ingenieros perfectos para ti, para ella o para ellos. Básicamente ahí no podría ser ni para ti porque pues no, o sea, sería lógico. La A ya sale. Para ella, pero ¿cuál ella? Sería para ellos, for them. Entonces aquí sería for them. Entonces aquí como pueden ver, la número 18, ahí está pronombre sujeto, pronombre objeto. Entonces ahí tendrían que conocer esa parte. Entonces los romanos eran perfectos ingenieros. Para ellos planear las calles y usarlas tenía una grandísima importancia. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la 19, la última. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que mirar qué hay antes de la 19. Entonces, philosophers, bueno, poetas y filósofos, y después dice romanos. Entonces aquí dice but or so. Unas preposiciones también que hay que saber qué significan. But significa pero, or significa o, y so significa también o así. ¿Listo? Entonces aquí dice los griegos admiraban los griegos admirados admiraron a poetas y filósofos también como los romanos admiraron a sus soldados. Entonces los griegos admiraban a los poetas y los filósofos también como los romanos admiraban a sus soldados. Entonces aquí, pero no podría ser. Or, o los romanos, no, también. Entonces sería la C. ¿Listo? Entonces, como les dije, en esta tipo 4, ustedes tienen que mirar muy bien qué hay antes y qué hay después del espacio. No se lean la totalidad del artículo, ¿no? Simplemente miren qué hay antes y qué hay después, ¿sí? Hay veces que no van a tener que mirar simplemente la palabra que hay antes y que hay después. Traducir un poquito antes qué es lo que se quería decir antes o lo que se venía diciendo antes y mirar qué hay después de ese espacio. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a tratar de mirar lo que es la pregunta tipo número 5, la tipo 5. Entonces, la tipo 5, como ya les dije, ya aquí ya hay que haber un tipo de comprensión de lectura donde ustedes ya pues necesitan algo de vocabulario, saber estructuras gramaticales, saber, sí, ya se necesita saber muchas cosas para esta comprensión de lectura, ¿no? Pero para esta comprensión de lectura hay dos técnicas, una que se llama skimming y otra que se llama scanning, ¿listo? Entonces, el skimming simplemente es un barrido, ¿listo? El scanning también es como mirar a fondo qué es lo que se quiere buscar, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice de Eurotunnel. Entonces, se está hablando, entonces uno mira la imagen, se está hablando de trenes, ¿sí o no? Se está hablando de un túnel subterráneo, posiblemente, que se llama el Eurotúnel, ¿sí? Listo. Entonces, aquí hay dos preguntas, pero bueno, este es un ejemplo sacado de un examen, pero es mucho más extenso. Pero aquí hay simplemente dos preguntas que incluso están aquí. Bueno, para el skimming, ustedes lo único que tienen que hacer es leer la primera parte de la oración, ¿sí? Y tratar de entender qué es lo que dice globalmente, ¿listo?
En el scanning, usted simplemente, por ejemplo, la pregunta número 2, hay unas fechas. Buscar cuál es el significado de esas fechas, ¿no? O simplemente leer qué es lo que dice en cada uno de las preguntas. Entonces dice, el Eurotúnel fue construido para, listo. Eso se responde simplemente con cultura general, ¿listo? Entonces aquí hay tres opciones, ¿listo? Entonces veamos a ver. Si ustedes leen la primera parte, ahí está todo. Entonces dice, en 1957 una compañía de ingenieros comenzó a estudiar la posibilidad de unir a Gran Bretaña y Francia a través de un túnel debajo del mar. ¿Listo? Entonces aquí la primera se respondió ya prácticamente. El Eurotúnel fue construido para... Entonces la opción número A dice, para viajar entre dos países. La B dice, para solventar problemas económicos. Y la C dice para recibir ayuda de otros países. Listo. Entonces, incluso sin leer esa parte, ustedes dirían que, pues por cultura general, el Eurotúnel fue construido para unir a Inglaterra y Francia. Entonces, sería la A, para unir dos países. ¿Listo? Entonces, ahí está la A. ¿Okay? Bueno, ahora vamos con eh, la, la pregunta número 2. Entonces, está hablando de unas fechas, ¿listo? Entonces dice, bueno, 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 la primera vez que se comenzó a construir el túnel fue entonces hay tres fechas, entonces hay que buscar. Entonces dice, en 1957, una compañía de ingeniería comenzó a estudiar la posibilidad. Bueno, ahí se descarta, 1957 descartado de una vez, ¿sí? Ahí se estaba buscando la posibilidad, 1957. Pero aquí dice a construir, build, a construir. O sea, cuando ya comenzó a construirse. ¿Listo? Bueno, 1984 ni siquiera aparece aquí. O sea, ahí descartado. Entonces, ¿cuál sería? 1973. Entonces dice, en 1973 la idea de tres pasajeros, también como un pequeño servicio, bueno, en 1973 las ideas fue, o sea, fue llevada a la acción en un duro trabajo que comenzó. Entonces dice la 1973, ¿listo? Esta es la tipo número 5, ¿listo? Ahora vamos a ver la tipo número 6. Entonces, como pueden ver, entonces era la A y la B, ¿ok? La tipo número 6. Entonces, la tipo número 6 también es comprensión lectora, pero aquí ya es más difícil. Aquí ya de pronto van a tener que intentar leer, ¿sí? O sea, ya tienen que utilizar skimming, no scanning. Que el scanning es simplemente mirar si hay negrillas, si hay nombres de ciudades, fechas. No, aquí por ejemplo la primera pregunta dice, ¿qué es lo que el escritor está tratando de hacer en este artículo? Aquí ya necesita que ustedes tengan una idea de lo que se dice aquí en esta lectura. ¿Listo? Y en la segunda pregunta dice, What can the reader find in this article? ¿Qué el lector puede encontrar en este artículo? O sea, te está preguntando a ti, básicamente, pero entonces tú tienes que haber entendido qué es la idea principal de lo que se dice aquí. Bueno, entonces acuérdense, tienen que ser duales, o sea, mirar el skimming y el scanning. Entonces dice Janis Experience, aquí que aparece en la foto la bandera de Japón, listo. Entonces ya saben que es una experiencia de Janet en Japón, listo. Y tratar de leer. Entonces, bueno, el skimming dice que es simplemente leer las primeras, el primer párrafo de cada uno de los párrafos que existen, ¿no? Pero a veces no es tan fácil, hay que comprender un poco más. Entonces, bueno, pero tratemos de hacerlo. Entonces dice Janet Experience, la experiencia de Janet. O sea, bueno, when the opportunity to work in Japan for 3 months took place, I decided to register. Bueno, cuando la oportunidad de trabajar en Japón por 3 meses me tomó a mí, o sea, tomó forma, yo decidí registrarme para esa oportunidad. Listo. Entonces ahí ya hay una. Entonces dice, ¿qué es lo que el escritor está tratando de hacer en ese artículo? Listo. Entonces tratemos de leer qué es lo que, las opciones. Entonces dice, eh, incentivar el turismo, bueno, incentivar a los turistas a visitar a Japón. Listo. Esa es una. Ahora la B, invitar a colegas a aprender japonés. Esa es la segunda. C, describir su trabajo en Japón.
Esa es la tercera. Y la D, compartir sus experiencias curiosas en Japón. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, se necesita, esa primera frase habla de ella como una oportunidad que tiene para trabajar en Japón, pero nada más. Tendrían que leer un poquito más para poder entender, ¿listo? Entonces dice, no me di cuenta del impacto que yo tendría en mi vida y en mí. La gente que me conoce bien, todos pensaban que yo no duraría más de 3 meses por fuera de mi casa y en una cultura tan diferente. Qué equivocados ellos estaban, ¿listo? Entonces aquí con eso pues ya me doy alguna idea. Entonces no está hablando de incentivar el turismo en Japón, no, ahí ya sale. De invitar a colegas a aprender japonés, tampoco. De escribir su trabajo en Japón, mmm, pues no habla de eso. Y de compartir de sus curiosas experiencias en Japón, esa sí, esa es la más, esa es como la que más viabilidad tiene. ¿Listo? Esa es. Ok. Así, esa es la manera que ustedes tendrán que hacerlo. ¿Ok? Ahora, la segunda. What can we find in this article? Que un lector, o sea, usted encuentra en ese artículo. Entonces, la primera dice, hechos acerca de la cultura de Japón. Bueno, ahí hasta ahora no ha dicho nada. ¿Listo? Ahora, la B. Maneras de tomar un taxi en Tokio. No, en ninguna parte habló sobre eso. Bueno, la C, una interesantísima historia acerca de extranjeros. Pues no de extranjeros porque está hablando solamente de Janet o la experiencia de Janet. ¿Ok? Y la D es cómo ordenar comida en restaurantes. ¿Listo? Entonces ahí, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería? Hechos acerca de la cultura japonesa, maneras de tomar un taxi en Tokio, una interesante historia acerca de un extranjero, o cómo ordenar. Bueno, ahí me había equivocado. La C era una interesantísima historia acerca de un extranjero, o sea, la historia de Janet Experience. ¿Ok? Listo. Esa es la manera de tomar la tipo número 6. Ahora, número 7. Entonces, la tipo número 7 es igualita que la tipo número 4. Hay un espacio. ¿Listo? Pero ahorita ya no hay tres opciones, sino que son cuatro. ¿Ok? Bueno, entonces ustedes tienen que mirar bien qué hay antes y qué hay después. Entonces, por ejemplo, Elephant Ring, Phuket In, espacio, moments. ¿Ok? Y hay que ver las palabras, ¿no? Que podrían ir ahí. Entonces dice former, last, recent, past. Entonces dice o sea, como ir montado en elefantes en Pocket en momentos. Entonces dice, en los últimos, former es en el anterior, en el último momento, in the last, ese significa último, pero es de periodo, ¿no? Reciente, reciente de una, ya, ese se va. Y en el pasado, no, no, estos dos se van. Entonces queda former y last. Entonces last es para algo que es último pero es reciente, pero no, se está hablando es de tiempos antiguos. Entonces sería former. Elephant Reading in Pocket in Former Times. Bueno, o sea, como montar a elefante en Pocket en tiempos antiguos. Bueno, ahí con eso ustedes ya saben. ¿Listo? Ahora la otra. Entonces dice minerales y plantaciones en un ambiente natural. Entonces, ahora tenemos que mirar qué significa cada uno. Trajo desaparición a los elefantes, bro, causó, bueno, trajo, causó, construyó, cambió. ¿Listo? Entonces, ahí cuál de esa sería? Trajo, causó, construyó, cambió. ¿Construyó? No, porque build es construir, ¿no? Ahí no está hablando de construir. Bueno, entonces, pero para la, pero como, eh, sí, como para la industria de los minerales y de las plantaciones causó en el ambiente natural la lenta desaparición de los elefantes. Causó. Entonces no sería construyó ni trajo. Bueno, está entre causó y cambió. Entonces ahí, a ver, los animales, ¿no? Cambió el ambiente natural. No, es la de cambió. Cambió el ambiente natural
y los elefantes lentamente desaparecieron. Entonces sería la D. ¿Ok? Entonces acuérdense, no simplemente leer todo el artículo, simplemente ver qué hay antes y qué hay después y conocer algo de vocabulario. ¿Ok? Bueno, ahora más adelante les voy a explicar qué significa o cuáles son los tips para poder trabajar en los párrafos, ¿eh? O sea, la técnica de skimming y scanning. ¿Ok? Bueno, bueno, ahora vamos por las lecturas. Habíamos hablado de skimming, ¿ok? Bueno, entonces el skimming básicamente es tratar de hacer como un barrido, ¿no? En la lectura. Entonces vemos que hay uno, 2, 3, 4, 5 párrafos, ¿ok? A veces las preguntas dicen en el párrafo número 3, entonces necesariamente no hay que leerse toda la lectura, sino dirigirse al párrafo número 3. Por lo tanto, eh, aquí tenemos el Eurotúnel, ¿no? Entonces, como habíamos visto en el anterior ejemplo, pues entonces está hablando de, de esta máquina, ¿no? Que es un tren que une a dos países. Bueno, entonces la primera pregunta, dice la pregunta número 15. They first started to build the Eurotunnel in. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Entonces, hay fechas. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Mirar dónde hay fechas. Entonces, hay tres: 1957, 1973 y 1984. Por lo tanto, hay tres que eliminamos de una. Entonces, sabemos que la respuesta está entre el primero y el segundo párrafo. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces veamos, 1957 dice el ingeniero, la compañía de ingenierías comenzó los estudios. No, se descarta, 1957. Entonces ahora vamos a ver, en 1933 la idea se realizó o comenzó en acción y el trabajo se comenzó muy duro. Entonces ahí automáticamente ya sabemos que es 1973. 1984, pues no, ya sabemos que es 1973 la fecha, donde se comenzó a construir el Eurotúnel. 1957 fue la ideación de una compañía de ingenierías. ¿Listo? Entonces dice, algún tiempo después comenzó la construcción de la compañía, la construcción del Eurotúnel por la compañía. Algún tiempo después comenzó la construcción de el Eurotúnel por la compañía de construcción de Eurotúnel. Entonces tenemos que mirar las respuestas. Entonces finalizó el túnel, hubo problemas con el tiempo o no pudo continuar. Entonces ahí tenemos que mirar qué podría ser. ¿Listo? Entonces, como les decía, tenemos que leer la primera línea y la última línea de un párrafo. ¿Listo? Entonces eso viene en secuencia. Por lo tanto, hay que mirar. Entonces, si es la segunda, está entre la última parte del párrafo primero y el segundo. ¿Listo? Entonces ahí la respuesta está en la última parte del párrafo primero. Entonces dice, tiempo después ellos pararon porque no había suficiente dinero para completar el proyecto. Eh, entonces ahí sería, ¿finalizaron el túnel? No. ¿Algún tiempo después la constructora, la compañía del Eurotúnel finalizó el túnel? No. ¿Tuvieron problemas con el tiempo? No. No pudieron continuar. Eso es la C. No pudieron continuar. ¿Listo? Entonces ahora la pregunta número 17. ¿Qué la compañía quería hacer en 1984? De una. Ya sabemos que la respuesta está en el segundo párrafo comenzando. ¿Listo? Veamos a ver qué sería. Bueno. Entonces dice, en 1984 muchas compañías mostraron sus ideas y comenzaron el proyecto. Entonces, ¿qué hicieron las compañías cuando... ¿qué hicieron? ¿Qué las compañías querían hacer en 1984? ¿Construir más túneles? No. ¿Continuar la construcción del proyecto? No sé. ¿Cambiar el proyecto? No. Continuar el proyecto. Entonces ahí, cuando dice restart, entonces recomenzar. Entonces ahí sería continuar el proyecto. ¿Listo? Ahora la pregunta número 18. Entonces, la manera en que la compañía construyó el túnel o la manera en que se construyó el túnel fue, bueno, entonces hay que mirar la secuencia. Entonces, ya vimos que estaba en la segunda, entonces la respuesta podría estar en la tercera. Entonces dice, el 20 de junio de 1986, la compañía
Mancherlink TML dijo que un largo túnel sería construido. Entonces ahí sería A, uno largo, lo completaron en 13 años, o la imposibilidad de construir. Bueno, imposible de construir no, esa de una se descarta. Entonces, entre uno largo y completar 13 años, no se habla de 13 años. Completar un largo túnel. Esa es la pregunta número 18. ¿Listo? Entonces acuérdense de ir en secuencia. ¿Listo? Por lo general eso va en secuencia. No va en desorden, sino en secuencia. Entonces la pregunta número 19 puede estar entre la última parte del tercer párrafo, en el cuarto o en el último. Entonces estaría. Vamos a ver. Entonces, como podemos ver, está en el mismo párrafo, pero en la última parte. ¿Sí? Ahí está. Entonces, comparado con comparado con lo que hizo la primera compañía, TMLS trabajó, el trabajo de TML, de TLM fue, entonces dice, esto no fue lo más corto posible manera de la que la compañía necesitaba trabajar duro durante 13 años después. Entonces, ¿fue fácil, fue corta o fue más difícil? Entonces dice, fue más difícil, más duro. Ese fue. Entonces sería la tercera. Entonces acuérdense de hacer esta secuencia. Acuérdense que las lecturas van en secuencia, igual que las preguntas. Entonces acuérdense de mirar el título, el dibujo, leer la primera línea, la última línea del párrafo, leer las fechas. Entonces ahí ustedes van a intercalar el skimming y el scanning. Acuérdense. ¿Ok? Bueno, entonces eso es todo, chicos. Espero que les vaya bien en el examen. Bueno, gracias.